José Zambrano. Buenas noches y buenas tardes para todos los asistentes. Soy médico general, también estoy cursando una especialización en epidemiología clínica y pues actualmente estoy admitido a residencia de cirugía plástica, estética y reconstructiva en la Universidad del SINU, acá en Colombia. Pues eso, digamos, es una noticia que recibí hace poco y me siento muy, muy feliz. Entonces, adicional, soy el CEO de Mediquitos, no sé cuántas personas pues de acá lo siguen, pero ya de eso vamos a estar antes. Eso. Vamos. Y soy egresado a la Universidad Libre como médico general y bueno, a continuación espero que se disfruten esta charla, la preparé con muchísimo cariño, con muchísima entrega para ustedes. Quiero que si voy hablando muy rápido, pues también me lo hagan saber porque tiendo a hablar muy, muy rápido. Entonces, espero que tengan obviamente su lápiz y papel anotando porque va a estar muy, muy interesante. Entonces, sin más, vamos a empezar. Y las preguntas pues las dejamos para el final. Entonces, esto es lo que vamos a tratar en la charla, acerca un poco de la epidemiología, fisiopatología, clasificación de quemaduras, el tratamiento y las conclusiones. Entonces, para iniciar, vamos a hacernos unas preguntas, como para tener eso en cuenta al momento de la charla y al momento durante toda la realización la vamos a ir respondiendo. Primera pregunta, ¿cuándo está indicado realizar una escarotomía? ¿Sí? Segunda pregunta, ¿cuándo se debe hospitalizar una quemadura por ácido? Y ¿cuándo debemos remitir una quemadura? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros recibimos un paciente quemado en un primer nivel de atención, pero no estamos seguros si se puede manejar en dónde estamos o si toca remitirlo hasta una unidad de quemados ya, pues obviamente con un trabajo mucho más especializado. La charla de hoy está basada en lo que es la guía de la Asociación Americana de Quemaduras, también en un artículo publicado acá por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica acerca de la georreferenciación de las quemaduras. Esto fue realizado en Bogotá y el libro del doctor Andrés Ferro, que es el manejo inicial del paciente quemado. Entonces, vamos a definir qué es una quemadura y esto pues se dice que es una lesión causada por agentes físicos como las llamas, los líquidos calientes, por químicos como los ácidos o los álcalis, o biológicos, ¿sí? Ya puede estar causada por estos tres tipos de agentes físicos, químicos o biológicos, como algunas plantas y batracios, que producen cambios locales en la piel y en tejidos vecinos con trastornos sistémicos de gravedad variable. Entonces, esta sería la definición de lo que es una quemadura. No solamente ya sabemos que va a afectar a la piel, sino también, dependiendo pues, de la profundidad, a los tejidos subyacentes. Hablando de algo de epidemiología, vamos a encontrar que por lo menos en Estados Unidos unas 450,000 personas al año ingresan a una unidad de quemados por quemaduras y de estos 4,000 personas fallecen todos los años. 75% de estas muertes pues ocurren en el sitio de accidente, ¿sí? En ese ámbito prehospitalario que es muchas veces donde se debe dar un manejo adecuado y un buen manejo para evitar de que esto pase. En Colombia, ¿qué tenemos a ver de panorama? Vamos a encontrar que tenemos una tasa de mortalidad aproximada de 1.28 por 100,000 habitantes, donde dentro de estas causas de mortalidad, las principales quemaduras que causan muertes son las eléctricas. ¿Por qué? Porque son muy devastadoras. Después vienen las ocasionadas por llamas y, en tercer lugar, por rayo. Pero en cuanto a la etiología en Colombia, el 50% está dado por líquidos calientes, el 28% de llama y afortunadamente pues el 9.6% por electricidad. Entonces acá vamos a encontrar la etiología y aquí vamos a encontrar las mortales, o sea, estas son las primeras que causan muertes y acá vamos a encontrar las primeras que se dan en el ámbito, pues ya sea de la casa o en el del trabajo. Aquí vamos a encontrar esto que está dado por una gráfica donde nos divide según el género, pues cuáles son las causas más frecuentes y vamos a encontrar que por lo menos las mujeres son más afectadas por algunos tipos de causas como son los líquidos hirvientes, pero si nos vamos con respecto a los hombres, vamos a encontrar que muchas veces por la ocupación van a ser causas eléctricas. Entonces, miren cómo esto también es muy importante de tener en cuenta al momento pues, de recibir un paciente quemado. Entonces, para hablar obviamente de las quemaduras, tenemos que saber pues, qué es la piel, cómo está compuesta, para poder definir como todas esas complicaciones que pasan. Entonces, vamos a tener aquí tres capas, como ya las conocemos. La epidermis,
la dermis, la hipodermis. Entonces, ¿qué pasa? La epidermis tiene 5 capas, ¿sí? O 5 estratos que le han comentado, como son el basal, que es donde se encuentra, pues, como la mayor cantidad de células que están naciendo. Tenemos el estrato espinoso, tenemos el granuloso, el lúcido, que se ha documentado solamente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, y el estrato córneo, que ya es donde finalizan esas células que empezaron a migrar desde la capa basal. Entonces ellas pasan por todo esto, y por lo menos en el estrato granuloso ellas van a adquirir esos gránulos de queratina, que son los que van a descamarse al final en la etapa o en el estrato ya córneo. Esta epidermis contiene células, el 80% son queratinocitos, tiene también melanocitos, células de Merkel, que son mecanorreceptores, y las células de Langerhans, que ya sabemos que son células presentadoras de antígeno. En la dermis ya vamos a encontrar dos tipos de dermis, pues esto es un tejido conectivo denso que tiene dos porciones, una que es la papilar y otra que ya es la reticular, digamos que yendo en profundidad, primero la epidermis, dermis papilar, dermis reticular, y en esta dermis ya es donde vamos a encontrar toda la parte de los anexos cutáneos, lo que son las glándulas sebáceas, las sudoríparas y los folículos pilosos. ¿Qué de importante tiene esto? Tiene la importancia de que en quemaduras, cuando estos remanentes y estos anexos quedan como vivos, por decirlo de esa manera, tiene la capacidad de que la piel va a empezar a reepitelizar desde estos anexos. Y finalmente tenemos la hipodermis, donde ya vamos a encontrar que es ese tejido celular subcutáneo graso de espesor variable. Las funciones de la piel, muchísimas, ¿sí? Por eso es que es tan importante, es el órgano más grande del cuerpo, tiene funciones de protección, por ser una barrera, pues nos va a proteger a sí mismo de los microorganismos. ¿Por qué? Por esas células presentadoras de antígeno que tiene, y por ser el primer paso que se encuentra muchas veces en algunas infecciones. También de percepción sensorial, pues por todo lo que comentábamos, los mecanorreceptores, los corpúsculos de Ruffini, de Meissner, de Merkel, todo eso. Termorregulación, porque ella tiene la capacidad de hacer vasoconstricción o vasodilatación en el momento de que quiera ayudar a liberar calor. Tiene procesos de excreción y absorción, porque esto también es pues una vía de administración de medicamentos, por lo menos cuando se utilizan los medicamentos tópicos. Entonces esta también nos sirve como una vía de administración. Y metabolismo, pues porque sabemos todo lo que hace el sol a nivel de la piel, y es ayudar a la síntesis de vitamina D. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se quema? Entonces vamos a encontrar que existen dos tipos de respuesta, una respuesta local y una respuesta sistémica. En la respuesta local, ¿qué va a suceder? Entonces esto va a depender de la temperatura, pues porque a mayor temperatura, mayor es el grado de daño. Tiempo de exposición, igualmente, a mayor tiempo que dura el objeto en contacto con la piel, pues va a ocasionar más daño. Y la resistencia del tejido. ¿Por qué? Porque los tejidos del cuerpo tienen diferentes resistencias al paso de la electricidad. Entonces tenemos que sacar los tejidos como son el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido adiposo y el tejido óseo, donde el tejido óseo es el que brinda una mayor resistencia al paso de la electricidad, y esto hace que las quemaduras a nivel del hueso pues sean mucho mayor y más devastadoras. Entonces se supone que la piel, digamos que se puede colocar bajo temperatura sin sufrir unos cambios irreversibles, llegando al máximo de 44 grados Celsius, pero si ya nos encontramos sobre grados mayores de 55, ya se van a producir cambios irreversibles. Entonces, por eso, Jackson propuso unas zonas que fueron 3. La primera, la de necrosis, y esto fue un esquema que yo realicé, donde para aprendérmelo yo hice de que esas zonas funcionaban como una playa, ¿sí? Donde en el centro habían personas que ya habían muerto. ¿Por qué? Porque los tiburones se lo habían comido, y era la zona de necrosis, que es la zona que está en contacto con la quemadura. Entonces aquí es donde se murieron todas esas células, hay necrosis, hay una necrosis de coagulación, y ya esa zona se murió. Alrededor de esa zona de necrosis nos queda la zona de éstasis, que es esa zona donde los tiburones fueron, pero las personas están pidiendo ayuda. Ellos todavía están buscando que alguien los salve, y es la zona de éxtasis. Esta es una zona que aún no se ha muerto, es la zona potencialmente salvable, así como en los infartos del cerebro, que está la zona de penumbra isquémica. Se podría decir que aquí es la zona de penumbra isquémica, donde usted con la reanimación de los líquidos, pues va a hacer de que esta zona no evolucione a esta zona de necrosis y se muera. ¿Por qué? Porque entre más zona de necrosis tenga el paciente, pues mayor va a ser la afectación. Esa es la zona de éxtasis. Y finalmente tenemos acá a las personas que están viendo, los espectadores, los que vieron lo que todo está pasando, que están afectados, pero no les ha pasado nada como tal, y es la zona de hiperemia.
que esto, pues por todos los mediadores que se liberaron, por las citoquinas, por los tromboxanos y prostaglandinas, está muy roja, pero no tiene nada. Y esta zona pues no le va a pasar nada así tú no lo reanimes. Entonces lo que hay que tener en cuenta es la zona de éstasis o zona 2 de Jackson, hay que salvarla, hay que cuidarla y es la que se tiene que vigilar. En cuanto a la respuesta sistémica, vamos a encontrar que esto se da en quemaduras cuando pasan el 25% de la superficie corporal total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza, esa zona quemada empieza a liberar una serie de mediadores inflamatorios como factor de necrosis tumoral, prostaciclinas, prostaglandinas, y van a hacer de que existan todos estos eventos a nivel del cuerpo que van a llevar primero a ¿qué? A que ese líquido del plasma o el líquido intravascular se extravase. Entonces se va a dar en primera medida lo que es el edema, que es la primera causa de hipovolemia a nivel del paciente. ¿Por qué? Porque ese líquido se está perdiendo del espacio intravascular, está saliendo hasta el intersticio, entonces está habiendo un secuestro. Y ese edema, ¿qué nos va a llevar? A que existan algunas anormalidades a nivel gastrointestinal, como son, que va a ser de que tiene que el cuerpo buscar cómo preservar la perfusión a nivel de los órganos vitales, entonces él hace una contracción esplándica, una vasoconstricción esplándica, pero va a hacer que esa mucosa gastrointestinal esté susceptible. Primero, se atrofia. Segundo, hayan posibilidades de translocaciones bacterianas. Y tercero, ese paciente pues nos puede hacer un hilio, que es muy frecuente encontrarlo en los pacientes con grandes quemaduras. Asimismo, seguimos con el nivel cardiovascular, vamos a encontrar de que el corazón va a haber una depresión miocárdica, va a haber un aumento de la resistencia vascular periférica. A nivel de los pulmones, pues dependiendo si hay quemaduras o no en la vía respiratoria, vamos a encontrar neumonitis, lesión de la subglotis o de la supraglotis, y a nivel encefálico, muchas veces las personas que están bajo los efectos de la combustión por espacios cerrados pueden ocasionar encefalitis, alteraciones de la conciencia, y a nivel osteomuscular vamos a encontrar también de que los pacientes por lo menos pueden sufrir fracturas, contracciones y otras alteraciones a nivel óseo. Entonces, aquí vamos a encontrar a nivel endocrinológico un aumento de esa tasa metabólica basal. ¿Por qué? Porque hay una liberación, estamos en una situación de estrés y el cuerpo empieza a liberar catecolaminas a montón. Asimismo, empieza a hacer que haya una liberación de las hormonas contrarreguladoras. Entonces, vamos a encontrar que hay un aumento de la gluconeogénesis, de la glucogenólisis, hay un aumento de la lipólisis, y esto hace todo de que ese paciente también tenga una susceptibilidad a infecciones. ¿Por qué? Porque hay una respuesta inmune muy aumentada, y también pues por la pérdida de la barrera cutánea en este paciente. Y que pasa además de que eso es lo que les comentaba a nivel intestinal, esa translocación de las bacterias hace de que las bacterias pues puedan irse mucho más rápido a la sangre. Entonces recordemos que la primera causa en estos pacientes pues generalmente son las infecciones y ya no tanto la hipovolemia como se creía anteriormente. Entonces, ya después tenemos que clasificar, obviamente, las quemaduras. Entonces, para eso, pues normalmente nosotros siempre hemos escuchado de primer grado, segundo grado, de tercer grado. Entonces, también tenemos que encontrar que existen otros sistemas de clasificación, como está el propuesto pues por la Asociación Americana de Quemaduras y también por BINAIM. Entonces, vamos a guiarnos a ver qué nos dicen. Primer grado, vamos a encontrar que afecta a la epidermis, ¿sí? Que son las mismas tipo A. Segundo grado, superficial, ya este segundo grado se divide en dos: grado superficial, donde hay una afectación de la dermis papilar, que es la mismo tipo ABA, o en la sociedad americana, pues la dérmica superficial. Pero guiémonos con este de Converse. La segunda grado es profundo, cuando ya hay una afectación tanto de la epidermis, de la dermis papilar y de la dermis reticular. Y en el tercer grado ya vamos a encontrar que hay una afectación de la piel en todo su grosor. O sea, llega hasta la hipodermis e incluso muchas veces hasta el tejido muscular y el tejido óseo. Aquí por lo menos entonces vamos a encontrar, miren, en primer grado solamente nos afecta a la epidermis, las más frecuentes encontradas pues son las solares, son lesiones rojas, eritematosas, son lesiones muy resecas, acá, son lesiones rojas, lesiones eritematosas, son lesiones muy resecas, que esto pues no hay una afectación profunda y son lesiones que normalmente van a curar espontáneamente. En un término de 7 días, usted lo que hace es que viene, le manda una crema humectante al paciente, que tome muchos líquidos, analgésicos por si le duele y antihistamínicos también, porque puede ocasionarle bastante prurito. Pero son, podemos decirlo, que totalmente inofensivas. Esto también puede estar ocasionado pues por las cámaras de bronceo. Miren cómo deja esto de rojo, acá de eritematoso.
En las de segundo grado, miren que ya aquí vamos a tener entonces la afectación de la dermis. Tenemos que ver si nos afecta la dermis papilar o si nos está afectando la dermis reticular. Pero eso, ¿cuándo lo vamos a saber? Pues cuando quitemos estas ampollas. ¿Por qué? Porque si no quitamos estas ampollas, pues no vamos a ver cómo está eso dentro. Vamos a ver aquí. Sí. Ok. Ok. Acá vamos a encontrar que estas lesiones de segundo grado ya son con ampollas, con flictenas, y es ese mismo líquido plasmático, ¿sí? Entonces, esto se tiene que debridar enseguida. No puede dejar al paciente con las ampollas. ¿Por qué? Porque esto es un caldo de cultivo para las bacterias y entonces se va a sobreinfectar. Asimismo, miren, cuando ya se debrida, entonces nosotros vamos a encontrar esto, va a estar rojo. Si son de segundo grado superficial, vamos a encontrar las que están mucho más rosadas de manera pareja, pero si son de segundo grado profundo, tienden a tener como un centro más blanco que la periferia, y esto nos habla pues también como de la afectación que hay de profundidad. Ya las de tercer grado vamos a encontrar que son unas lesiones que son, pueden tener una costra blanca o una costra marrón o incluso negruzca. Es lo que han llamado como la piel de lechona, que el paciente, pues estas lesiones no duelen porque ya se han quemado como todas las terminaciones nerviosas, pero son muy resecas, con exposición de tejido celular subcutáneo, con exposición de tejidos más profundos y con vasos que se visibilizan tortuosos. Estas lesiones y las de segundo grado profundo necesitan cobertura quirúrgica, mientras que la de primer grado y las de segundo grado superficial, ellas van a repitalizar espontáneamente. Entonces recordemos los días: primer grado más o menos a los 7 días, segundo grado superficial aproximadamente 3 semanas o 21 días. Segundo grado profundo y tercer grado necesitan un tratamiento quirúrgico para cubrirlo. ¿Por qué? Porque ellas no tienen cómo empezar a revitalizar. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo nosotros de los pacientes? ¿Cómo hacemos ese cálculo de la extensión quemada? Y bueno, a pesar de que hay muchos métodos, el más conocido y muy aceptado es la regla de los 9 o de Wallace, donde vamos a calcularle a cada segmento un múltiplo de 9. Entonces, de manera anterior y pues de manera posterior. Vamos a encontrar que lo que es cara y cuello tiene un valor de 4.5 y cráneo posterior 4.5, ya llevamos 9. Tórax anterior 18%, tórax posterior 18% y nos da un valor de 36. Miembro superior anterior 4.5, al igual que posterior, ya nos da un valor de 9 por extremidad superior. Genitales 1%, extremidad inferior anterior 9% y posterior pues también 9%, lo que nos da un valor de 18 por extremidad. Entonces, 9 cabeza y cuello, 36 tórax, 9 en miembro superior y 18 en miembro inferior. Esto nos da un total pues de 99 y más el 1 de la zona perineal, que serían los 100. ¿Esto para qué nos sirve? Pues esto obviamente nos va a hablar mucho del pronóstico del paciente. ¿Por qué? Porque a mayor extensión de quemadura, pues hay mayor compromiso sistémico, mayor liberación de todos los mediadores que ya comentamos y pues el pronóstico puede ser un poco más adverso. Para eso pues se han realizado como muchos índices, por lo menos aquí está el de Garcés, que se utiliza para establecer si la quemadura del paciente es o leve, moderada o grave, según el índice, y esto nos va a establecer mortalidad. En los niños menores de 15 años vamos a encontrar que no aplica como tal esa regla de los 9. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos crecen a un ritmo variable. Entonces Lund y Broder hicieron este método que nos dan menor de un año. Esto nos puede de 1 a 5 años, de 5 a 10 años, y acá ya pues de 15 y más años ya es con la regla de los 9. Entonces por aquí vamos a encontrar por lo menos que la cabeza de los niños, miren, 19% comparado con el 9% de los adultos. Entonces, esto es muy variable, digamos que esto no es como tal una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque existen otras clasificaciones que usan unos factores de conversión, como son a veces que le dicen como que la edad, al 19 le restes la edad, y así ese resultado pues se lo vas a sumar a la parte de los miembros inferiores. Pero esta es muy buena y pues como ya está graficada uno lo tiene a la mano. También existen otras tablas donde te dicen como por segmento cuánto es el valor de cada segmento corporal. Mencionemos las áreas especiales de las quemaduras. Son cara y cuello, las manos y los pies, pliegues de flexión como las zonas antecubitales, zonas popliteas, pliegues axilares, pliegues inguinales y la región genital. ¿Por qué se consideran como áreas especiales?
Pues porque a este nivel las quemaduras son muy devastadoras, tienen muchas complicaciones. Ustedes nada más imaginen si un cuello se quema, o sea, tú no podrías hacer esto, no podrías hacer no podrías moverlo, no podrías hacer flexión ni extensión. Imaginen igualmente si una mano se quema, pues se te pegan todos los dedos y eso te va a quedar una mano inútil. Y asimismo en los pliegues. Obviamente los pliegues, digamos por lo menos la zona antecubital, se quema, te da una cicatriz, se te realiza una brida y no lo vas a poder mover. Miren por lo menos lo que le decía, como si se mueve, si se quema, pues cómo queda. Esto pues seguramente tienen que hacerle una cirugía, muchas cirugías secundarias porque hay que liberar toda esta parte de las bridas. Y miren esto cómo queda si un paciente se quema tanto en la mano como en la zona antecubital. También se pueden clasificar estas quemaduras según el agente etiológico. ¿Sí? Hay que decir que estas quemaduras como que independientes, ya uno podría hablar todo el día de ellas. ¿Por qué? Porque son muy extensas y también tienen un protocolo de manejo ya individualizado y no va a ser el mismo tanto para una quemadura química pues como para una quemadura por pólvora, pero vamos a mencionarlas. Quemaduras químicas son aquellas producidas por álcalis, por ácidos, son muy, muy malas. ¿Por qué? Porque ellas van a ocasionar unas necrosis a nivel de la piel enseguida, unas reacciones exergónicas de liquefacción, de coagulación. Entonces, a veces uno ve que la persona se quemó y cree que la piel está bien, pero mentiras, eso todavía está haciendo un efecto por allá en las capas más inferiores, pero por eso se tiene que hacer el manejo inicial del paciente quemado con químicos, es abundante agua. Usted tiene que irrigar esa zona muchísimo, al menos unos 40 minutos, tienes que ver que no haya compromiso ocular y tiene que darle agua primero que todo, usted lave esa zona, sea pues el ácido que sea o la base que sea. Esto ya tiene como protocolos, como les comentaba, tienen protocolos muy especializados, por lo menos aquí en Colombia. Obviamente está lo que es el kit de quemaduras químicas, donde te incluye lo que son las barras de pH, te incluye unos guantes especiales pues para que no se te quemen con el ácido. Y también se estableció una ley pues a causa de una mujer que fue atacada con ácido, que fue la ley Natalia Ponce de León. Esa ley pues ya como que penaliza estas agresiones hacia las personas. Cuando se dan las lesiones por pólvora, pues es muy difícil también. ¿Por qué? Porque la pólvora tiene esa capacidad de producir llama y de producir explosión. Entonces son lesiones muy devastadoras, muy mutilantes, y también se tiene que realizar, pues, obviamente, un lavado exhaustivo. ¿Por qué? Porque muchas veces quedan esos restos de pólvora a nivel del miembro afectado. Entonces hay que tener especial consideración con esto. También las eléctricas, digamos que las eléctricas pueden ser de alto o de bajo voltaje. Y aquí, digamos, lo importante es monitorizar al paciente. ¿Por qué? Porque la primera causa de muerte en estos pacientes con quemaduras eléctricas son alteraciones a nivel del ritmo cardíaco, más que todo la fibrilación ventricular. Entonces, por eso, usted ingresa al paciente, lo monitoriza, le toma signos vitales, solicita un electrocardiograma, tiene que estarle tomando también enzimas musculares, CPK. ¿Por qué? Porque las quemaduras eléctricas tienen un punto de entrada y tienen un punto de salida que no es tan grave como lo es por dentro, que es a lo que le han llamado la punta del iceberg. Usted, el paciente, solamente ve un agujero de entrada y salida, pero por dentro hubo rhabdomiolisis y de cuánta cosa. Entonces, la reanimación tiene que ser muy agresiva también con líquidos, que es de hecho la que más se le tiene que colocar líquidos, y tiene que pedirle todo ese cuadro de exámenes que ya le solicité. Usted al paciente lo deja en observación, y pues a medida que ya vaya viendo de que no tiene ninguna alteración o de que sí la presenta, pues ahí se van haciendo los manejos pertinentes. Entonces, acá por lo menos estos son lesiones, digamos, de bajo voltaje, que son generalmente que ocurren en las casas, los niños se meten los cables a la boca, pero miren cómo hacen el compromiso inmediato de toda la piel. Miren esta acá también, cómo son muy, muy devastadoras, cómo lesionan toda esa parte de los tejidos. Acá lo que les comentaba puede ser de alto o de bajo voltaje si supera los 1000 voltios. Entonces, aquí las causas agudas, lo que les comentaba también, alteraciones de la conducción. Miren que las subagudas, fallas renales. Por eso les comentaba de que la reanimación tiene que ser bastante agresiva por esa mioglobinuria que se está produciendo. Bueno, por la mioglobina que está saliendo al torrente sanguíneo, después sale a los riñones y eso puede ocasionar pues, una necrosis tubular aguda. Y tardía, pues por trombosis de los miembros. Estas quemaduras eléctricas generalmente producen muchas amputaciones. Y las lesiones por inhalación,
que cuando las vamos a sospecharla en quemaduras en espacios cerrados, en casas, en automóviles, que usted encuentra un paciente inconsciente en el lugar del hecho, que hayan quemaduras en la cara, que haya esputo carbonáceo y quemadura de las vibrisas. Entonces, para esto se tiene que realizar una broncoscopia, que es lo que nos va a decir dónde está el nivel de la quemadura a nivel respiratorio. ¿Por qué? Porque muchas veces todo eso que se inhala, pues ello, digamos que reacciona con la mucosa y produce una reacción inflamatoria, edema de la glotis y puede obstruir la vía aérea. Entonces, existen muchos estudios también que nos dicen como en qué momento y en qué momento no podemos intubar o qué tanto de esto nos puede predecir que hay una quemadura en realidad de la vía aérea. Entonces, para eso se realizan pues las intubaciones con secuencia rápida para asegurar antes de que el edema se instaure de manera rápida. La broncoscopia que les comentaba para ver a qué nivel está la quemadura. Y existe esto, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones cuando hay combustiones en espacios cerrados, como son en casas o en autos, digamos, se puede dar lo que es la intoxicación por monóxido de carbono, y recordemos que esta tiene una afinidad mucho mayor por la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, esto más o menos es digamos que esta tabla lo que nos va a dar es si el nivel de monóxido de carbono en la sangre y qué síntomas puede estar presentando. Miremos que al 50% de esa hemoglobina saturada con monóxido, pues ya el paciente está en coma, y con el 70-80% el paciente está pues muerto prácticamente. Entonces, tratamiento de lesiones por monóxido de carbono, oxígeno al 100%. Estos son los criterios de remisión que han establecido la Asociación Americana de Quemaduras cuando vamos a remitir a un paciente. Entonces, miren, cuando el paciente tenga quemaduras, más del 10%, ¿sí? Que sean al menos de espesor total o parcial de segundo grado profundo, mayor al 10%, quemaduras que involucren la cara, las manos, los pies, genitales, periné o articulaciones mayores, cualquier grado de quemadura de tercer grado, ¿sí? cualquier porcentaje de quemadura de tercer grado, quemaduras eléctricas, quemaduras químicas, quemaduras o lesiones por inhalación, pacientes que tengan enfermedades concomitantes y cualquier paciente que usted sospeche que aparte de la quemadura tiene un trauma. ¿Por qué? Porque hay lesiones a veces, digamos que ocurren en espacios abiertos donde el paciente se cae, brinca por la ventana, entonces hay que ver pues si ese paciente tiene algún tipo de hemorragia también, o si tiene alguna fractura, si tiene algún tipo de trauma, que es importante al momento de establecer estos criterios de referencia. Esto para pacientes se llevan a una unidad de quemados que pues son trabajos ya especializados. Y por último, acá, digamos, en cuanto a las clasificaciones, podemos decir que se pueden clasificar en quemaduras menores, intermedias o graves. Miren, las menores son, si es un segundo grado, menor de 15% en adultos y menor de 10% en niños, y grave cuando son mayores de 25% en adultos o mayores de 20% en niños de segundo grado. Tercer grado, mayor de 10%. Y pues lo intermedio, lo que queda entre lo menor y lo grave, son quemaduras intermedias. Tratamiento, ¿cómo vamos a tratar las quemaduras? Primero que todo, tenemos que estabilizar al paciente, lo que todos sabemos del Colegio de Cirujanos, el ATLS, ABCDE. Tenemos que, obviamente, primero ver cómo está esa vía aérea, protección también de la columna cervical, si hay que intubar o no. Vamos a hacer, pues, obviamente, como un Glasgow rápido, si el paciente necesita o no un tubo orotraqueal. Vamos también entonces en este primer acercamiento determinamos severidad y ya posteriormente hay cosas que se van a hacer en una revisión secundaria, que es el manejo posterior. A nivel de la respiración, es la B. Vamos pues obviamente a ver si ese paciente pues está respirando, si tenemos la oportunidad de auscultarlo y ver cómo está ese murmullo vesicular. Si hay sospecha de quemadura en la vía aérea, vamos a colocar oxígeno al 100%. También tenemos que ver cómo está esa expansión torácica. ¿Por qué? Porque existen quemaduras a nivel del tórax o a nivel del cuello que nos pueden estar comprimiendo y no dejan que el tórax se expanda. Entonces esos pacientes pueden tener una alteración de la ventilación y por eso tenemos que ver si lo tienen. Si ese paciente presenta algún tipo de quemadura circular de tercer grado, vamos a tener que realizar una escarotomía. Ya la vamos a hablar más adelantico. Con respecto a la circulación, tenemos que pues, ver cómo están los signos vitales de ese paciente, la perfusión distal. Tenemos que, digamos, inicialmente podemos encontrar que esos pacientes van a estar pues, con una frecuencia cardíaca aumentada
pero se han dicho que por lo menos si la frecuencia cardíaca en un adulto la encontramos por encima de 120, es porque el paciente está teniendo signos de shock. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no menor de 120? Pues porque este paciente está quemado y está teniendo una liberación excesiva de catecolaminas y eso hace de que tenga por lo menos una frecuencia cardíaca basal entre 100 a 120. Entonces, como en ese momento no tenemos la oportunidad ni vamos a buscar el papel para ver cuánto fue que se tomó el paciente, porque perdemos tiempo, se ha propuesto también la Asociación Americana de Quemaduras de que si el niño tiene o el infante tiene menor de 5 años, iniciemos una infusión de líquidos con cristaloides a 125 cc por hora. Si tiene entre 6 y 13 años, iniciemos la infusión con 250. Y si la persona es mayor de 14 años, iniciemos con 500 cc. ¿Esto para qué? Esto es como para hacer algo más rápido mientras realizamos toda esta evaluación primaria. Porque como les digo, si buscamos el diagrama y podemos calcular según Wallace cuánto fue que se quemó, pues vamos a perder mucho tiempo. También tenemos que vigilar cómo está la circulación periférica, porque así como existen quemaduras circulares en el cuello y en el tórax, existen quemaduras circulares en los miembros que pueden comprometer la perfusión, que es cuando se dan entonces los síndromes compartimentales, que es lo que tenemos también que evitar. Con respecto al estado neurológico, pues se ha propuesto lo que es esta mnemotecnia, que es ABPU, que es si el paciente está alerta, si responde a las preguntas pues verbales, si está con dolor o si el paciente no responde. Ya después vamos a utilizar el GLAGO para ver si en realidad el paciente está con compromiso o no de la conciencia. Normalmente en las quemaduras los pacientes suelen estar como alertas, pero si hay un paciente inconsciente, como ya les comentaba, tenemos que sospechar que hay inhalación, por lo menos de monóxido de carbono. Con respecto a la exposición, tenemos que remover todas las vestiduras del paciente si se deja, porque a veces quedan muy quemadas y muy adheridas a la piel. Entonces lo que podemos hacer en primera instancia es cortar como alrededor de la prenda, porque al nosotros arrancar de manera pues obviamente agresiva, nos podemos también, digamos que lesionar al tejido circundante y no es lo que queremos. Quitarle todos los accesorios, si tienen aretes, pulseras, relojes, todo. También debemos en algunas ocasiones enfriar con agua. Lo ideal es que no esté fría, ni que sea hielo, porque esto también nos puede quemar y que no sean como extensiones muy grandes, porque si entonces nos ponemos a enfriar a un paciente que tiene el 50% del cuerpo quemado, pues le vamos a ocasionar hipotermia, entonces no es lo ideal. Y cuando se va a dar toda la parte del transporte del paciente, idealmente también mantenerlo en un espacio que sea como muy caliente para evitarle, como les decía, la hipotermia. Entonces, llega el paciente, nosotros tenemos que dar la orden, pues tienen que canalizarlo, se hace la profilaxis antitétánica, se tiene que colocar, pues dependiendo del esquema de vacunación del paciente, si tiene una quemadura mayor del 20%, ya después de nosotros haber hecho esto primario, pues vamos a hacer la secundaria, que es donde hacemos toda la historia clínica, preguntamos de cómo fue, dónde fue, cuánto tiempo ha pasado, si fue química, pues con qué sustancia, si el paciente, como les decía, si el paciente saltó de una ventana, si se cayó, si se fracturó, todo. Entonces nosotros vamos se le colocan los dos accesos, la profilaxis, sonda vesical, la quemadura es mayor de 20% de la superficie corporal y vamos a empezar a hacer ya aquí, pues obviamente digamos que ya en un ámbito mucho más quieto, ya cuando nos llegan los pacientes a nosotros casi siempre es en este momento, nunca casi nos toca como en el sitio del evento. Entonces nosotros vamos a empezar todo el cálculo de líquidos y la infusión de cristaloide, idealmente lactato de Ringer. ¿Por qué? Porque esta solución es mucho más isotónica que la solución salina 0.9%, que tiene un contenido mucho más alto tanto de cloro como de sodio. Entonces, ideal, lactato de Ringer. Y vamos a empezar a hacer monitorización de signos vitales. Idealmente, pues que sea digamos, le colocamos al paciente toda la monitorización de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, pero para guiarnos con respecto a la reanimación, no son tan fiables, pues por lo que les estaba comentando ahorita, de la liberación de catecolaminas. Entonces, ¿qué nos utilizamos nosotros pues para guiarnos en esta reanimación? El gasto urinario. Por eso tenemos que utilizar la sonda vesical. Como ha propuesto la Asociación Americana de Quemaduras la reanimación con líquidos, entonces acá vamos a encontrar adultos mayores de 14 o niños mayores de 14 años que sea 12 cc por kilo por la superficie corporal quemada. Niños menores de 14 años, 13 cc por kilo por el porcentaje de la superficie corporal quemada. Niños menores de 30 kilos, 13 cc igualmente por kilo por el porcentaje de la superficie quemada más
un líquido de mantenimiento o un cálculo de mantenimiento pues para las necesidades basales de ese paciente. Y quemaduras eléctricas, como les comentaba, 4 cc por kilo por el porcentaje de superficie corporal quemada, y también se coloca una tasa de mantenimiento para estos pacientes. ¿Cómo nosotros vamos a calcular esa superficie en niños y cuáles son las otras métodos de reanimación que existen? Pues aparte del propuesto por la Asociación Americana de Quemaduras, está la clásica que conocemos, que es la Parlan, que entonces nos propone que en el día 1 al paciente le vamos a colocar 4 cc por kilo por el porcentaje de la quemadura, en el día 2, 3 y en el día 3, 2. Mientras que para niños usamos la Galveston, que esta fue propuesta por Carvajal, que nos dice que el día 1 al paciente le vamos a colocar 5.000 cc por metro de superficie quemada, más 2.000 cc por metro de superficie corporal total. Al día 2 ya no son 5.000 sino 4.000, y al día 3 serían 3.000. Entonces, miren, Parlan son día 1, 4, día 2, 3, día 3, 2. El de Galveston, día 1, 5.000, día 2, 4.000, día 3, 3.000. Si quieren le pueden tomar así capture como para que les quede, porque adicional miren que está la de los cálculos de la superficie corporal total, que es la que usamos en niños. ¿Y por qué no usamos el Parlan? Pues porque los niños sabemos que tienen mucha más agua y esto no nos va a dar como las necesidades para los niños. Entonces, por eso es más fiable si lo hacemos por el cálculo de la superficie corporal. Entonces, para los niños menores de 10 kilos, ¿cómo calculamos esa superficie? Peso por 4 más 9 sobre 100. Para los de mayores de 10 kilos, peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Y la superficie corporal quemada, ¿cómo se calcula? Pues ya habiendo calculado la superficie corporal total, se va a multiplicar por el porcentaje de la quemadura del niño y se divide entre 100. Esto pues para hacer este ejercicio. Aquí les traigo uno muy rápido. Dame un segundo. Tenemos una paciente femenina de 1 año con 11 kilos de peso y con 45% de quemadura. Vamos a hacer el cálculo de la superficie y vamos a calcular esos líquidos. Entonces, calculemos la superficie corporal total. Sería 11 por 4 más 7. Esto nos da el total de una superficie corporal total de 0.50 metros cuadrados. Y si calculamos entonces la superficie corporal total quemada, sería la multiplicación de la superficie corporal total por 45%, que pues fue la extensión de la quemadura. Dividido entre 100 nos da una extensión de 0.22 metros cuadrados de superficie corporal quemada. Entonces, vamos a hacer el cálculo según Galveston. Entonces, tenemos que, nos dice que en el día 1 se colocan 5.000 cc. Entonces, solo tenemos que multiplicar por la zona corporal quemada. Sería 0.22, nos da la cuenta de 1.100. Y acá los basales son 2.000 por el superficie corporal total, serían 2.000 por 0.50, serían 1.000, más 1.100 serían 2.100. Entonces, los cálculos en los pacientes quemados se realizan en el día 1, la mitad de esos líquidos en las 8 horas primeras y la otra mitad en las 16 horas. Entonces, 2.100 entre 2, 1.050. Sería 1.050 entre 8 horas, nos da 131 cc. Entonces, su orden debe quedar pasar a 131 cc hora intravenoso en las primeras 8 horas y pasar a 65 cc hora intravenoso en las 16 horas restantes. ¿Por qué esto de las 8? ¿Por qué de las 16? Pues porque en las 8 horas todavía el edema del paciente quemado está muy instaurado, entonces no queremos evitar que el paciente pues no entre en hipovolemia. Pero ya para el día 2, para el día 3, usted divide su cálculo de líquidos entre 24, no tienes que pasarlas ni en 8 ni en 16, sino entre todo el día. Lo que les decía, las metas en reanimación hídrica del paciente tiene que ser por la diuresis en adultos de 0.5 a 1 cc por kilo por hora y en niños de 1 a 2 cc por kilo por hora. Usted lo va a ir ajustando. Si por lo menos ve que todavía no ha alcanzado ese 0.5 de cc, usted le puede aumentar incluso hasta 6 cc por kilo al paciente, pero si usted ve que se pasó del 1, usted le puede disminuir incluso a 3 cc.
Aparte del tratamiento con líquido, que es lo primordial en el paciente quemado, pues también tenemos que manejar ese dolor. ¿Por qué? Porque las quemaduras, por lo menos las que son de segundo grado, son muy dolorosas porque están expuestas a esas terminaciones nerviosas. Entonces, ¿con qué podemos ayudar a esos pacientes? Morfina a dosis bajitas, no a dosis altas porque va a hacer que el paciente requiera más líquidos. Entonces, morfina a dosis bajitas. Usted también se puede ayudar de acetaminofén, y aquí en Colombia utilizamos la dipirona, entonces también le puede colocar dipirona. Vamos a ayudarlo a gastroprotección, porque ya sabemos las úlceras de Curling y todo eso que hablamos ahorita de la atrofia de la mucosa y de la translocación bacteriana. Entonces usamos omeprazol. Para la nutrición al paciente, más o menos si al tercer día lo permite, debemos iniciar esta alimentación. Si el paciente no ha permitido, pues se tiene que colocar una sonda, pues se tiene que realizar gastrostomía en casos que son muy severos para, digamos que evitar que el paciente no siga en ese estado de catabolismo. Porque iniciar la nutrición temprana en un paciente quemado nos da un buen pronóstico acerca tanto de la disminución de la estancia hospitalaria como de evitar las complicaciones posteriores. Antibióticos nunca se utilizan para quemaduras. Usted nunca coloca una profilaxis solamente porque, porque se puede infectar. No. Si no hay una evidencia de infección en el paciente, usted no coloca eso. O a menos que el paciente venga de pronto con restos ahí digamos, en esa quemadura que fue así muy agresiva, que tiene todavía restos de pronto de pólvora o que tiene signos claros de infección que usted ve el pus, está viendo secreción maloliente, fétida, coloque el antibiótico. Para eso, oxacilina, micacina, porque los gérmenes más implicados, digamos que el primero más que todo en las quemaduras son Staphylococcus aureus, y ya después de la primera semana, si el paciente sigue en inmunosupresión, vamos a encontrar pseudomonas como los gérmenes principales. Ya después de todo eso, de la reanimación, que tiene que ser lo primordial, nunca nos vamos a desviar de lo que de verdad debe ser la prioridad. Vamos a ver entonces cómo hacemos ese tratamiento local de las quemaduras, con qué se deben cubrir, qué podemos usar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer primero un control de la infección. Cuando uno debrida estas ampollas, ya está sacando todo ese líquido, estamos evitando que el paciente se infecte por estas ampollas. Debemos hacer el control del dolor, porque también esto, al estar expuesto, digamos que eso crea una serie de desecación, de roce, y eso es incómodo para el paciente. Y también, pues, porque cuando usted debrida esto, está favoreciendo la epitelización. Entonces, para eso se han utilizado muchísimas cosas, existen muchas cosas que tienen evidencia del funcionamiento. La rifamicina, por lo menos, es uno de los más usados para quemaduras como que son pequeñas, que son en cara, o algunas menores del 5% de superficie corporal. Sulfaplata, creo que todos lo conocemos, por lo menos acá en Colombia. Esto, cuando uno se caía y se quemaba con el asfalto, pues le agregaban sulfaplata cuando se quemaba de pronto con algo. Vaselina, también muy frecuente usado. Furacin, creo que también lo hay en todos los hospitales. El mercurocromo también es muy usado, y pues ustedes tienen varias opciones para escoger. Existen ya cosas más especializadas como la Aquacel, que esto tiene plata, que es un apósito que va a hacer que se libere prolongadamente, pero pues ya esto es como de uso un poco más especializado. Pero usted o tiene sulfaplata, o tiene rifamicina, o tiene vaselina, o tiene furacin para ayudarse con eso. Digamos, ya a veces algunos médicos varían entre el uso del uno y del otro, pero pues ya son conceptos muy personales. Entonces, cuando uno va a hacer ese manejo local de la quemadura, tiene dos formas. Tiene la forma expuesta y tiene la forma oclusiva. En la forma expuesta, ¿cuándo lo vamos a usar? Pues cuando el paciente tiene quemaduras muy pequeñas, como por lo menos en la cara. Usted, si miren, esto fue un caso, una persona que pues tuvo una quemadura facial, se le agregó rifamicina, y miren, pues posteriormente a los 14 días ya había algo acá, pues eso estaba todavía muy rojito, pero no estaba presentando como ninguna involución, pero ya al mes, miren cómo estaba deepitelizado. Y el método oclusivo, pues lo usamos generalmente para las grandes quemaduras, grandes extensiones que no se pueden dejar descubiertas, se tiene que evitar la desecación. Entonces ya existen en muchos hospitales, se usan lo que son las gasas con vaselina o con furacin, usted se lo coloca al paciente, después se va a revisar, generalmente a los 3 o a los 5 días, dependiendo de qué tipo de quemadura fue, y ahí se va haciendo para que vaya ayudando tanto a la prevención de esas infecciones como a la epitelización. Y esto es uno que se usa muchísimo todavía, por lo menos acá en Colombia, que es el triconjugado, que se usa mercurocromo al 2%, ácido tánico al 5% y nitrato de plata al 10%, donde esto lo que va a crear es como una escara en el paciente para evitar de que esté expuesta al aire libre. Mírenlo de esta manera.
¿sí? Eso negro pues es una escara producto de estos tres fármacos, y eso va a ser después, ya como al séptimo día usted se retira y pues obviamente ya hay una epitelialización debajo de la escara. Miren cómo es. Y existen algunos procedimientos que deben conocer, si bien no es como en muchos casos competencia del médico general, sí debemos saber cuáles son esos procedimientos que se realizan en el paciente quemado. Entonces, esto es competencia de cirugía plástica, o en muchos casos, en algunos momentos, dependiendo de la urgencia, pueden ser competencia del cirujano plástico. Entonces, existen los que son procedimientos de limpieza y los procedimientos de cubrimiento. Entonces, los procedimientos de limpieza son, uno, la escarotomía. ¿Cuándo la vamos a realizar? Como yo les comentaba, esas quemaduras de tercer grado en miembros, ya sean inferiores o superiores, en tórax o en cuello. Mira, este paciente tuvo que realizarse la escarotomía porque seguramente estaba comprimiendo y no dejaba realizar una buena ventilación. Igualmente, en el miembro, porque debemos evitar el síndrome compartimental. ¿Cuándo sospechamos un síndrome compartimental? Pues por el antecedente de la quemadura. Entonces, digamos que para eso se han propuesto la mnemotecnia de las 6P, de si hay pulso de parálisis, paresias, parestesias. Entonces, recordemos que cuando un miembro quemado no tiene pulso es porque seguramente hay un síndrome compartimental que se estableció hace mucho tiempo. Entonces, no hay que esperar que se pierdan los pulsos para creer que hay un síndrome compartimental. Entonces, se tiene que realizar la liberación de esa escara para que haya una adecuada perfusión. Escarectomía no es más que quitar esa escara, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les comentaba, ese tejido necrótico pues es un buen sustrato para las infecciones. Entonces esto es un dermátomo que se tiene que quitar toda esa escara y después posteriormente realizar algún tipo de cubrimiento, que los cubrimientos pues para las quemaduras generalmente son los injertos de piel, ya sean autoinjertos, injertos, heteroinjertos, semi-injertos, que se utilizan muchas veces de cubrimiento temporal y ya pues también de cubrimiento final. Miren acá por lo menos la quemadura, se le realiza un injerto, pues miren cómo se tuvo un resultado pues tanto estético y seguramente muy funcional. Recuerden que lo prima siempre lo funcional sobre lo estético, pero quedó un buen resultado acá. Y los colgajos, pues ya sabemos, acá otro tip ya para que lo tengan en cuenta, injertos pues porque no tienen una vascularización propia, colgajos pues porque mantienen la vascularización del sitio donante. Entonces, estas eran las preguntas que habíamos tenido al inicio. Cuando está indicada realizar la escarotomía, la acabamos de ver, quemaduras de tercer grado circulares en miembros o en tórax que comprometan la perfusión y la ventilación. Cuando se debe hospitalizar una quemadura por ácido, todas las quemaduras por ácido deben ser remitidas a unidad de quemados. Y cuando debemos remitir a un paciente, pues si cumple con los criterios de remisión de la Sociedad Americana de Quemaduras, pues usted lo remite. Ya como conclusiones, entonces, principal objetivo del tratamiento inicial del paciente quemado, estabilizarlo y reanimarlo. Recordemos que esos líquidos que nosotros le vamos a colocar son los que nos va a ayudar a salvar esa zona de penumbra que teníamos en la quemadura. Si usted no le coloca un buen líquido al paciente, el paciente se va a involucionar y seguramente va a aumentar esa extensión de quemadura. El manejo local de las quemaduras no debe ser la prioridad. Usted estabilizó a su paciente y entonces se dedica a ver cómo es que lo va a cubrir, va a pedir toda la parte de interconsultas para que no se desvíe del objetivo. Esto es un tratamiento multidisciplinario. Esto está involucrado desde medicina interna, medicina de intensivistas, cirugía plástica, fisioterapia, nutrición, trabajo social, psicología, porque a veces las consecuencias pueden ser muy, muy devastadoras y obviamente requiere de que estemos nosotros, el personal de la salud, todos en formación constante. ¿Por qué? Porque muchas cosas a veces se nos pueden pasar por no saber. Recuerden que la mente no recuerda lo que no conoce. Entonces es importante siempre que sepamos que estemos en constante formación. Yo tengo el manual ese de quemados de la Asociación Americana de Quemaduras. Si quieren, pues ahorita por lo menos me escriben por Mediquitos, me dicen, mira, por favor envíamelo, yo se los hago llegar por el correo electrónico. Ellos dictan un curso que es el curso inicial de los pacientes quemados, pero pues aquí en Colombia por lo menos no lo tenemos disponible en estos momentos. Y recuerden, antes de hacer cualquier cosa, no hacer el mal, ¿sí? Ustedes saben que este es el lema de nuestra carrera, primum non nocere, siempre estar en pro de la beneficencia del paciente.
Y nada, mucho ánimo para todos ustedes. Espero que les haya gustado la charla. Espero que se hayan sentido muy cómodos. Si tienen pues dudas, vamos a resolverlas acá enseguida. Ahora vamos viendo en el chat que hay. Y les dejo una frase que a mí me ha servido desde que la encontré. Una frase que para mí ha sido maravillosa porque tuve muchos inconvenientes antes de haber pasado a la residencia porque creía que era otra especialidad, no la que yo quería. Entonces, les dejo esta frase que es: persigue lo que realmente te apasiona y el universo te abrirá puertas donde antes habría muros. Aplica para todo en la vida. Así que ánimo con todo lo que quieran, con la especialidad que quieran, con lo que quieran hacer. Que nadie les diga de verdad que no pueden realizarlo, porque pues hay muchas cosas que se cumplen. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos ustedes pues por la permanencia.